licenciado Godoy, según la doctora Álvarez, estos nombramientos de emergencia podrían poner en peligro al presidente de incurrir en algún tipo de ilegalidad. ¿Qué opina usted? El problema que tenemos es que el presidente lo que ha hecho es cumplir la legalidad y por eso se ha recurrido al tema de las ternas. En ese sentido, todavía un nombramiento de emergencia lo que pretendería es resolver ese problema de que las comunidades no se vayan a quedar sin los proyectos y las obras para el año 2025. Eso es una emergencia que está establecida en el artículo 52 de la ley del servicio civil. Entonces, se hace el nombramiento de emergencia entendiendo que el proceso de las ternas se sigue dando. Digamos, si nos tienen ternas, otra vez, que ya fueron rechazadas, la propia sentencia de la Corte dice que tiene que ser personas diferentes las que envíen los representantes no gubernamentales. Entonces, el proceso sigue, pero ya hay un nombramiento de emergencia para evitar este problema que pudiera causar el tema de que no se puedan aprobar los proyectos el 15 de abril. Pero dos cosas, licenciado Godoy. Entiendo que muchas ternas se han repetido, incluso han añadido nombres. No sé, usted sabrá bien esto porque lo hemos platicado en otras ocasiones, pero más allá de eso, yo solo quisiera establecer algo. Según usted, entonces, según el análisis que usted ha hecho, este nombramiento de emergencia podría ser alguien, o sea, pues, podría ser nombrado alguien que no esté en terna alguna, pero que el proceso de las ternas continúe. ¿Ese es el razonamiento? Eso es, digamos, para evitar este daño mayor que sería que no se puedan aprobar los proyectos del presupuesto 2025. Son 4,000 millones los que están en juego. Y la fecha tope, digamos, la fecha fatal es 15 de abril. ¿Estoy en lo correcto? El 15 de abril, sí. Ajá. Bueno, paso ahora con la doctora Álvarez. ¿Qué le dice usted al secretario que nos acaba de dar el razonamiento? ¿Usted escuchó, doctora? Según él, digamos, para que la gente lo tenga claro, se puede hacer el nombramiento de emergencia y el proceso de ternas continuar. ¿Cómo lo ve usted? Felipe, yo humildemente doy mi opinión. Creo que esto se llama fraude de ley. Intentar hacer uso de un artículo para evadir un trámite y un procedimiento. La propia ley de consejos habla de cómo se suple de manera emergente la ausencia de un gobernador. Y dice que ellos mismos deciden quién. De hecho, esta forma de administración desde los gobiernos locales y desde los departamentales y municipales genera que, digamos, no sea el gobierno el que haga las propuestas, sino que vengan de la propia estructura de la sociedad civil. Entonces, para mí que aquí le aplica, si lo hace, yo lo hablo de manera muy general en base a la jurisprudencia de la Corte, creo que les tramitarían con lugar un amparo y les anularían inmediatamente esa designación, precisamente porque el fraude de ley consiste en intentar aplicar el amparo de un artículo violentando un procedimiento específico que inclusive en la ley habla de cómo se suple la ausencia temporal o definitiva de un gobernador. Entonces, yo no aconsejaría al presidente hacer eso. Creo que él incurriría en un fraude de ley. No es cierto que los procesos se detengan, los procesos siguen. Las instituciones tienen maneras de superar las ausencias temporales o definitivas, y en este caso la legislación dice que temporalmente el propio Consejo va a designar quién va a ser la persona que sustituya durante este tiempo al gobernador. Ahora le pregunto algo, doctor Álvarez, antes de volver con el licenciado Godoy. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se da este nombramiento de emergencia? Esto coincide con la fecha fatal del 15 de abril. Se logra hacer todo este trámite de estos 4,000 millones de quetzales que están en juego para obras para el 2025 y se presenta un amparo, pero el amparo, digamos, no llega a concretarse o a darse en esas fechas. Lo actuado podría quedar podría quedar anulado. Felipe, como esto depende de la opinión de la Corte, pero si la Corte mantiene sus principios en las 5 sentencias que yo les acabo de mencionar, yo entiendo que anularían lo actuado y le van a decir al presidente, bajo alguna exhortación o similar,
que debe respetar el procedimiento, la ley y las sentencias de la Corte, porque la Corte a través de sus diferentes resoluciones habla de cómo se interpreta y aplica la ley, y no le dieron nunca la facultad al presidente de que generara un nombramiento mientras tanto, sino que habla la propia ley de cómo se hace si en este momento el gobernador se muriera y el suplente se muriera y no estuviera, ¿qué hacemos? Es decir, no le es facultado al presidente, y aquí yo quisiera mencionarle a las personas que nos escuchan, la diferencia entre los ciudadanos civiles como yo, es que yo, en base al artículo 1, 2, 3, 4, 5, puedo hacer, de la Constitución, puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. El funcionario público tiene una camisa de fuerza que se llama Constitución Política y Leyes de la República. Solo puede hacer lo que la ley le permite. Si hace más, hay abuso de autoridad. Si hace de menos, hay incumplimiento de funciones. El presidente cometería un abuso en conocimiento de fraude de ley si se anima a hacer esa designación temporal, porque la ley del artículo 56 habla de un tipo de funcionario que no es un gobernador, que es una designación a nivel constitucional. Señor secretario, la pregunta por usted ahora es, ¿hay en el gobierno algún tipo de plan B si este razonamiento legal que hace la doctora Álvarez llegara a ser, digamos, el que prevaleciera a la hora de hacer el análisis jurídico? Luis Felipe, cuando se devolvieron las ternas a los representantes no gubernamentales de los poderes, se les pidió que aplicaran el artículo 38, que es el que ha estado mencionando Ilse, que dice que ante ausencia del gobernador o ausencia del gobernador suplente, que nunca ha habido, pues entonces el Consejo en Pleno decide quién dirige. Eso fue digamos, la instrucción que se les dio. Pero hasta este momento, digamos, podía decirse que hay un embrollo ahí y hay resistencia a aplicar el artículo 38. Entonces, ante eso y ante la inminencia de que el 15 de abril pudiera no haber gobernadores y el problema de los proyectos de las comunidades, entonces se puede recurrir al artículo 52 de emergencia, entendiendo que el proceso sigue, el proceso de las ternas. Es decir, no se va a nombrar a alguien en definitiva, sino que sencillamente es solo para salvar este embrollo en el que yo diría que hay grupos de representantes no gubernamentales encaprichados y en entorpecer parte de las cuestiones de este gobierno. Ahora bien, licenciado, en alguna charla previa que usted y yo tuvimos aquí al aire, usted me mencionaba que en esta primera fase, digamos, ustedes esperaban incluso más, enfrentar más problemas. En esta segunda, si se puede llamar así, han hecho el panorama de qué pasaría si llovieran las impugnaciones, por ejemplo. Pues hasta ahorita, es decir, prácticamente las impugnaciones han sido pocas, ¿verdad? Y de hecho, de estas ternas que nos han venido de nuevo, ya hay algunas que sí han cambiado, porque como digo, la sentencia de la Corte Constitucional, en esto que mencionaba Ilse, dice que las nuevas ternas tienen que ser con gente diferente. Ahora hay unas tres o cuatro departamentos que ellos insistieron en la terna que ya habían planteado, y el presidente tiene toda la potestad de volverla a rechazar, porque él es el que nombra. Lo que dice la Constitución es que el nombramiento lo hace el presidente. Por supuesto, la ley dice que pueden proponer las ternas los representantes no gubernamentales en el sistema de consejos, y así es como se está haciendo. Pero ahorita hay una emergencia, y eso es lo que se tendría que acudir a la ley, no en fraude de ley, porque eso no es fraude de ley. Porque el proceso sigue, ¿verdad? Hay diferentes casos, hay ternas idénticas, hay ternas parciales que hicieron un cambio, ¿no? Hay una que me llamó la atención, que es la de, si no me equivoco, es la de Quetzaltenango, que hay 19 aspirantes. Bueno, ¿qué solución ve usted como la más viable en esto que puede llegar a ser un problema, doctora Álvarez? Primero, Felipe, yo no tengo muy claro que el presidente tenga una facultad legal de rechazar ternas. Es como que el presidente de la República reciba el listado de candidatos para ser fiscales y diga, a mí no me parecen,
vuélvalos a repita. Yo no encuentro, o no encontré, y tal vez sería interesante que ellos nos digan cuál es su fundamento legal, la facultad que al presidente le asiste para decir, a mí no me parece su terna, vuélvalo a hacer. Eso no se ha podido hacer ni en las candidaturas de fiscales, ni se ha podido hacer en cualquier otro tipo de designación de segundo grado, como se llama en la legislación. Yo creo que si yo fuera el presidente, pediría un amparo a la Corte para que les fije plazo, para que nombren, como dice la ley, porque es que la ley tiene la solución, no está en hacer un nombramiento ilegal, porque ese es un delito que así se llama. Entonces, si hay inconsciencia, nosotros estamos hablando a viva voz lo que pudiera legalmente pasar. Creo que la responsabilidad de los asesores legales es cubrir al presidente y evitar que se meta en problemas. Yo entiendo que un asesor llega a su responsabilidad hasta que le enuncia a su cliente o a su funcionario qué puede pasar, y versus una decisión contraria, pues creo que con aviso no hay engaño, Felipe. El presidente puede plantear un amparo y que la Corte les dé 24 horas para que designen quién va a representar al gobernador mientras se hace la designación definitiva. ¿Usted lo ve eso como una solución? Cerramos con usted, licenciado Godoy. ¿Qué sacamos en limpio de esta charla? Porque me gustaría saber cuál es, digamos, la visión que tiene el gobierno de este planteamiento y, por supuesto, de otros que seguramente están circulando. ¿Qué nos dice? Digamos que yo lo que he expresado es lo que yo pienso que puede ser la salida. Claro que esto es un equipo, digamos, en el que está la Secretaría General, entra la Procuraduría General de la Nación para ver qué es la solución. Yo, que tengo que ver con el tema de consejos de desarrollo, lo que sé es que está en peligro el tema de los proyectos para el año 2025, que enviaron todos los COCODES y los alcaldes hacia los CODEDES. Y entonces esa es la principal preocupación, y entonces yo propongo que se utilice el artículo 52, que eso no es una cosa como fraude de ley, porque el proceso de las ternas sigue, solo es un nombramiento de emergencia temporal, así dice el artículo 52. Así que para mí ese es el plan B.